Este 6 de diciembre, al mediodía, el Papa Francisco explicó que el Adviento es un camino de conversión que nos prepara para recibir al Señor en Navidad y describió los dos aspectos principales de este itinerario de conversión. El primer aspecto, dijo, implica el dolor por los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida, mientras que el segundo aspecto es la búsqueda de Dios y de su reino. Al finalizar la oración mariana, el Santo Padre invitó a profundizar en familia en los signos del árbol navideño y el nacimiento. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo presenta la figura y la obra de Juan el Bautista. Él señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros, que nos preparamos para recibir al Señor en Navidad. Este itinerario de fe es un itinerario de conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? En la Biblia quiere decir, ante todo, cambiar de dirección y orientación, y por tanto también cambiar la manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa cambiar de dirección del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Y esto es lo que enseñaba el Bautista, que en el desierto de Judea proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo era signo externo y visible de la conversión de aquellos que escuchaban su predicación y se decidían a hacer penitencia. Ese bautismo ocurría con la inmersión en el Jordán, en el agua, pero resultaba inútil. Era un signo solamente y resultaba inútil si no existía la voluntad de arrepentirse y cambiar de vida. La conversión implica el dolor por los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado se necesita rechazar también todo lo que está ligado a él, las cosas que están ligadas al pecado. Y esto es, se requiere rechazar la mentalidad mundana, la estima excesiva por las comodidades, la estima excesiva por el placer, el bienestar, las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo trae una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego de estas cosas. El otro aspecto de la conversión es el fin del camino, es decir, la búsqueda de Dios y de su reino. Desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. El abandono de las comodidades y la mentalidad mundana no es un fin en sí mismo, no es una ascesis solo para hacer penitencia. El cristiano no hace de fakir, es otra cosa. No es un fin en sí mismo el desapego, sino que tiene como objetivo lograr algo más grande, es decir, el reino de Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Pero esto no es fácil, porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado, y no es fácil. La tentación siempre te tira hacia abajo, y así las ataduras que nos mantienen cercanos al pecado, la inconstancia, el desánimo, la malicia, los ambientes nocivos, los malos ejemplos.
A veces es demasiado débil el impulso que sentimos hacia el Señor y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces somos tentados de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos sentido este desánimo? No puedo hacerlo. Empiezo un poco y luego vuelvo atrás. Y esto es malo. Pero es posible. Pero cuando tienes este pensamiento de desanimarte, no te quedes ahí porque son arenas movedizas. Las arenas movedizas justamente de una existencia mediocre. La mediocridad es esto. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando uno quisiera seguir, pero siente que no puede? Primero que todo, acordarnos que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Y por tanto, hay que pedir a Dios con fuerza. Pedir a Dios que Él nos convierta. Que verdaderamente podamos convertirnos en la medida en que nos abramos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un padre terrible, un padre malo. No, es tierno, nos ama tanto, como el buen pastor, que busca a la última de su rebaño. Es amor. Y la conversión es esto, una gracia de Dios. Tú empiezas a caminar, porque es Él quien te mueve a caminar. Y verás cómo Él llegará. Ora, camina, y siempre darás un paso adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad, para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva. Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes presentes con este mal tiempo. Son valientes, romanos y peregrinos y cuantos están conectados a través de los medios de comunicación. Como ven, en la plaza se ha colocado el árbol de Navidad y el pesebre está en construcción. En estos días, también en muchas casas se preparan estos dos signos navideños para la alegría de los niños y también de los grandes. Son signos de esperanza, especialmente en este momento difícil. Tratemos de no detenernos en el signo, sino ir al significado, es decir, a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado. Ir a la bondad infinita que hizo brillar sobre el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejémosla entrar en nuestro corazón. Tendamos la mano a quien tiene más necesidad. Así Dios nacerá nuevamente en nosotros y entre nosotros.